Jueves 25 de noviembre, hoy se recuerda el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y por supuesto en Ecuador también se registra esto que cada año nos sorprende porque el número de víctimas de femicidios incrementa. Un tema muy preocupante. Buenos días, este es el Telediario de la Televisión Pública. En su segunda emisión vamos a iniciar este informativo con lo que hasta anoche, muy tarde, se trataba en la Asamblea Nacional a propósito del debate, del segundo y definitivo debate del proyecto de reformas tributarias o ley de reactivación económica enviada por el Ejecutivo. Nos conectamos inmediatamente con el asambleísta Francisco Jiménez de la bancada de Creo, que es parte de esta comisión de régimen económico asambleísta. Buenos días. ¿Cómo está, Byron? Buenos días y un gusto poder compartir con usted esta hora. Bueno, complicado el tema, creo que no hay los votos. ¿Qué es lo que ha tenido que cambiar en esa propuesta original del Ejecutivo que, vamos, si quieren aprobarla tendrán que aceptarla desde el lado oficialista? Bueno, efectivamente es una ley que tiene sus complejidades, no es sencilla para nadie y eso significa que nosotros debemos hacer un esfuerzo por buscar la manera de lograr un texto lo más razonable posible. Ese esfuerzo se ha hecho. En la Comisión de Desarrollo Económico hemos tenido más de casi 100 comparecencias. Luego, después del informe de primer debate, se procesaron 25 observaciones. Ayer tuvimos también una jornada larga alrededor de diferentes criterios respecto de la ley. El tema de las deducciones sigue siendo un tema complejo. La cuestión de la base imponible del impuesto a la renta, pese a que se ha mejorado, porque como le dije, inicialmente estaba en 2.000, ahora después estuvo en 2.500, ahora está en 2.600. Todavía hay sectores que consideran que debería subir esa base imponible para saber a partir de cuándo se produce ese incremento impositivo. Las contribuciones temporales también generan cierto margen de inconformidad. Y bueno, una ley que tiene características impositivas nunca es fácil. Hoy día todavía tenemos todo el día para incorporar las observaciones que dieron ayer los asambleístas y poder someter el texto a votación para el día viernes, para mañana. Así que veremos cómo se van dando las cosas en el transcurso de la jornada para ver cuál es el resultado y si tenemos o no tenemos consenso para la aprobación de la ley. Francisco, usted es el asambleísta proponente, entiendo. ¿Se puede pedir que se vote por bloques, por temas, digamos, o por categorías, no sé cómo jurídicamente decirlo, para evitar efectivamente que se descarte todo el paquete de reformas? Le pongo un ejemplo. Si hay un consenso entre la mayoría de los bloques para definir en 2.600 como el piso mínimo para el incremento de este impuesto tributario del impuesto de renta, y dejar aparte, por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio, sobre todo las tierras rurales, que sé que no es apoyado por casi nadie. Usted me corrige si me equivoco. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Sí se puede votar por partes. La metodología de votación depende también de la moción. Entonces, tenemos que justamente ver cómo están las cosas para evaluar si es que conviene votar por libros, o votar por secciones, o votar por artículos, pero está claro que a nosotros nos interesa, a nosotros como asambleístas del movimiento de gobierno, nos interesa que haya ley. Y además nos interesa que esta ley cumpla con dos propósitos fundamentales. Primero, la reactivación económica del país con reglas predecibles, estables, progresivas y equitativas. Y segundo, darle sostenibilidad a la caja fiscal que hoy por hoy tiene un serio problema de liquidez. Tenemos un déficit de 7.000 millones y además tenemos un estructural problema de deuda, ya que en los últimos 10 años la deuda se ha ido incrementando y estamos actualmente en el 63% del Producto Interno Bruto. Eso tiene que bajar. Y para eso necesitamos una ley que ordene las finanzas públicas. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de hacer este último esfuerzo el día de hoy para generar el mejor documento posible y que, por supuesto, la metodología de votación permita a cada uno de los asambleístas expresarse y pronunciarse sobre qué es lo que le parece y qué no. ¿En qué temas sí hay consenso y ya quedarían simplemente para que mañana sean aprobados? Bueno, básicamente en los temas de exenciones, ¿no? En las exenciones que hay, por ejemplo, en materia de mujeres, en materia de jóvenes, en materia de personas que han sufrido enfermedades catastróficas. Ha habido mucha discusión, por ejemplo, en la cuestión de licores, que se ha cambiado la tabla varias veces para poder obtener un consenso. Aparentemente ahora lo habría.
También hay otras exenciones en materia por ejemplo, cambio de la matriz energética, o mejor dicho, la promoción de condiciones para una energía más sustentable. También se han hecho algunas exenciones. El artículo 46, que promueve un tratamiento más beneficioso para las inversiones, también ha sido objeto de consenso. En el tema del RIMPE, que es el nuevo régimen que reemplazaría al RICE, no le desagrada a nadie, solo que quisieran hacerlo voluntario y no obligatorio. Entonces hay algunas cosas en las que son 3 libros que tiene la ley. En el primer y segundo libro se podría decir que el debate ha sido fuerte, pero las observaciones no han sido tantas. En el tercer libro, que supone la reforma de 18 leyes, estamos hablando de un consenso mucho más amplio, pero son cosas que tendremos que definir el día de hoy. El tema más sensible creo que es el impuesto al patrimonio de los predios rurales, predios agrícolas en términos generales, porque para muchos esto golpea a pequeños y medianos agricultores que no tienen la capacidad de pago. ¿Esto podría ceder el gobierno? Se puede ceder, pero hay que conversarlo. Estamos clarísimos que ese es uno de los grandes problemas que existen. Necesariamente patrimonio no es equivalente a liquidez. Sin embargo, de acuerdo a los estudios actuariales que se han hecho, a partir de un determinado patrimonio, algo de liquidez se tiene. Por ejemplo, es muy difícil encontrar a alguien que tenga un patrimonio voy a decir un número así arbitrario, 15 millones de dólares, y que no tenga una liquidez de 300 o 400 mil millones de dólares, porque entonces, ¿cómo se logró tener ese patrimonio de 15 millones de dólares? ¿Sí me explico? Entonces, cuando la distancia es muy alta en términos del patrimonio que se tiene y de la liquidez que se posee, es irracional que no se tenga ni un solo dólar para justificar ese patrimonio. Entonces, son cosas que se han venido evaluando, tratando de mantenérselas equilibradas. Está claro que es una ley que tiene características impositivas y eso no le gusta a nadie, porque muchos dicen, mejor a mí no y al de allá sí. Y eso es un poco con lo que nos hemos enfrentado aquí, pero tenemos que buscar hacer el esfuerzo para tratar de aprobar una ley razonable, una ley equitativa y una ley que nos permita a todos la construcción de un patrimonio en un marco jurídico estable. Si es que no se aprueba, como efectivamente no se va a aprobar de acuerdo al modelo que envió el Ejecutivo, que tenía previsto que en los 2 siguientes años, 22 y 23, la recaudación por estos nuevos impuestos, o mejor dicho, redistribución de tributos, le podría haber dado 1.800 millones más o menos. ¿Cuánto dejaría de percibir con todos estos cambios? Bueno, si es que no se aprueba, dice usted. No, si es que no se aprueba originalmente, como estaba el texto, el gobierno había dicho, con el proyecto original, 1.800 millones, más o menos. Con estos cambios, sí. ¿Cuánto perdería de esos 1.800? Bueno, si es que se aprueba como está ahora, estamos hablando de alrededor de unos 1.200, 1.300 millones. Es decir, que hasta el momento se han resignado unos 500, 600 millones. Pero aún así se sigue trabajando en la ley porque las consideraciones no están terminadas de definir. Hay muchos asambleístas que tienen observaciones, pero hoy por hoy, como estamos, digamos que hemos resignado unos 500, 550 millones en términos de la recaudación entre esos 2 años, entre las contribuciones permanentes y las contribuciones temporales. Desde cierto punto de vista no está tan mal, nos da un cierto margen de maniobra. Probablemente no es suficiente para la caja fiscal ni para la estructura de una gobernanza pública en términos de ingresos permanentes más confiables y más predecibles que se desprendan de la volatilidad de los precios del petróleo, pero, como le digo, es algo que tendremos que terminar de definir el día de hoy y de determinar con claridad cuál va a ser el panorama al cual tengamos que atendernos después del día sábado. Bueno, yo también coincido con usted de que del lobo un pelo, vamos, como dicen vulgarmente en el barrio, de la propuesta original a perder 600, 800 millones, creo que el gobierno sí puede hacer un ejercicio económico interno de gestión para cubrir ese bache. Me gustaría también consultarle sobre el tema de la reforma presupuestaria 2022, porque ahí también había algunos ajustes, algunas reformas que no están ancladas al proyecto tributario, pero que de alguna otra manera también podrían generar algún tipo de inconveniente. ¿Le ve usted que efectivamente le falta un poco más de consistencia en cuanto a la distribución de cifras? Porque se hablaba que habían disminuido, por ejemplo, para educación y salud, algo que fue un poco cuestionado por el propio secretario de Educación Superior e incluso la ministra de Salud. ¿Qué le faltó a esa reforma presupuestaria para que pueda ser aprobada, o mejor dicho, regresar al Ejecutivo sin observaciones? Bueno, yo creo que hay algunos ajustes ahí que se hicieron. Más que disminuirse el presupuesto en materia de educación, lo que se hizo fue sincerar las finanzas públicas y además darle la prioridad
a las universidades públicas frente a las privadas, y lo que se hizo fue desplazar recursos de las privadas a las públicas. Eso hizo que se tenga que realizar alguna serie de ajustes, y probablemente en algunos aspectos ahí quedaron los números un poco menores de lo que se tenía planteado inicialmente, pero no es que se ha mermado el presupuesto de educación. De ahí, en salud, en seguridad, también se han logrado algunos avances. Obviamente que siendo un presupuesto que tiene que tener vigencia cuatrianual, algún ajuste tenía que hacer, y en función de eso se lo hizo y se lo realizó. Pero yo creo que hay una proforma que está bastante estabilizada, que permite alcanzar los objetos o los propósitos que percibe el gobierno en términos de estabilidad, en términos de preocupación por el gasto social permanente, como es en salud, como es en educación, como es en seguridad, y por supuesto también en el destino de los famosos bonos, que al fin y al cabo es un gasto social que va hacia los más afectados durante la pandemia. No nos olvidemos que en la pandemia del COVID, el 10% más vulnerable de la población tuvo que resignar el 35% de sus ingresos. Es decir, éramos un país desigual, y con la pandemia nos hicimos más desiguales, y esas cosas son las que tiene que atender la proforma, y por supuesto también la propuesta de reforma que ahora tenemos entre manos. Francisco, sé que está trabajando porque me lo comentó Daniel, así que lo dejo porque sé que están en una jornada ardua que empieza muy temprano. Hasta aquí le agradezco el tiempo que me ha dado a los televidentes, sobre todo para que escuchen la última hora de cómo avanza este proyecto. Muchas gracias. No, con mucho gusto, Byron, y efectivamente nosotros estamos prácticamente a jornada continuada, descanso, y tenemos el objetivo de tratar de diseñar la mejor ley posible para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Francisco Jiménez, asambleísta de la bancada de Creo y miembro de la Comisión de Gestión Económica, o de Gestión Económica, a propósito del debate, segundo y definitivo a propósito de la reforma tributaria. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a la pausa. Hoy ha amanecido trabado. Estará con nosotros el asesor médico de la dirección del municipio de Guayaquil, de salud. Hablaremos sobre el incremento preocupante de casos de COVID, incluso de muertes en Guayaquil.